Ya, creo que ya estamos en vivo en Facebook. Ya voy a ir revisando para ver cómo va la transmisión. Sí, ya estamos transmitiendo desde Facebook esta actividad que hemos organizado con mucho trabajo, mucho cariño también, para dar a conocer un trabajo colectivo que se ha gestado desde hace algún tiempo y que ha dado como resultado estas precandidaturas para la Convención Constitucional, precandidaturas independientes, es importante recalcar eso. Le doy la bienvenida a mis compañeros Felipe Matus, Cristina Añasco y Claudio Pareja, que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, quien les habla también, Francesca Rosales, miembro también de esta colectiva que se llama Nuestras Voces hacia el Buen Vivir. Ya el espacio de hoy surge también en la necesidad de visibilizar el trabajo que hemos realizado, que hemos ya comenzado a realizar hace algún tiempo, en esta convergencia de ideas, de sueños, de trabajo, de años de organización y de lucha que hoy día nos tienen aquí frente a ustedes. Así que muchas gracias a todas las personas que se están incorporando a esta transmisión en vivo. A esta hora ya estamos a miércoles 30 de diciembre, ya pasaditos el toque de queda acá en la ciudad de Osorno al menos. Y voy a compartir la pantalla un poquito para mostrarles parte de un poquito del trabajo que hemos realizado, de lo que es nuestro trabajo gráfico también, de lo que es nuestro proyecto de colectiva y de nuestra lista, nuestras voces hacia el buen vivir. Ese es el nombre que hemos decidido, en torno al cual nos hemos reunido también, que es nuestras voces, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro cariño también, hacia el buen vivir, hacia mejorar nuestras condiciones de vida y trabajar en conjuntos entre todos y todas. Esta es la gráfica que ustedes pueden encontrar en nuestras redes sociales, que nos está caracterizando como lista independiente. Pero antes de dejarle la voz a mis compañeros y mi compañera, que son las personas que ustedes yo creo que quieren conocer en este momento, les quiero comentar lo relacionado a cómo surge este espacio, cómo surge esta colectiva, nuestras inquietudes, el quiénes somos. Ya somos un grupo de personas que convergemos en ideas, en trabajo, en sueños, en cariño también, a lo que es la transformación profunda a este sistema y también a esta constitución que garantiza muchas veces y propicia las desigualdades sociales. Además, muchas veces nos encontramos en este cuestionamiento: ¿por qué ahora? ¿Por qué queremos ser parte de este proceso cuando en muchas ocasiones también nos habíamos restado anteriormente de lo que habían sido las elecciones periódicas, ya las elecciones para ya sea presidenciales, alcaldías, diputados, senadores, etcétera? Y en esas conversaciones se fueron surgiendo varias ideas, y es que en realidad llevamos muchos años organizándonos, llevamos muchos años trabajando, pero estos espacios de fuga que muchas veces se produjo el año pasado con la denominada revuelta social, han ido visibilizando la crisis a este sistema, han ido visibilizando esta forma de vida que ya no es vida, y en esos espacios de organización, de trabajo que van acentuando la crisis, es donde surgen nuestras voces, voces que consideramos necesarias, que deban estar presentes en la nueva Constitución. Más de un 70% del país votó por el apruebo, por lo cual consideramos que debemos hacernos cargo también de esta decisión política que hemos tomado de decir: yo apruebo una nueva Constitución, pero también apruebo hacerme parte de ese proceso, agentes de cambio, agentes activos de este proceso. Entonces, en esas convergencias de ideas, de conversaciones, nos fuimos encontrando en que sí podíamos ser parte de este proceso, sí queríamos organizarnos, sí éramos capaces, cada una y cada uno de nosotros, y desde ahí es que ha ido surgiendo este trabajo que hoy hemos preparado para darles a conocer a ustedes, ¿ya? Así que luego de esa como pequeña introducción, le quiero dar la palabra a mis compañeros y compañeras para que a través de sus propias voces ellos puedan darles a conocer el quiénes son y por qué quieren estar en este proceso a la nueva Constitución, a la Convención Constitucional.
Acá están sus imágenes, vemos a Cristina Añasco y Nostroza, periodista y feminista, Felipe Matus Barrientos, nuestro psicólogo, y Claudio Pareja Pineda, ingeniero civil informático. Ya vamos a comenzar por Cristina, que es la primera imagen que aparece acá, para que en tu propia voz, con tus propias palabras, nos puedas comentar quién eres y por qué quieres ser parte de este proceso para trabajar por una nueva constitución. Muchas gracias, Francesca, compañera, amiga. De verdad estoy muy agradecida de este espacio, de que tú seas quien nos presentes como esta colectiva, nuestras voces hacia el buen vivir, que creo que es lo que nos representa justamente como compañeras y compañeros que decidimos unirnos para gestar este proyecto colectivo, que me encanta, lo encuentro maravilloso. Y me presento, soy Cristina Añasco y Nostroza, rahuina de la población Chilling, vivo aquí, en este es mi barrio, le estoy hablando desde la población Chilling para todo el distrito 25. Soy periodista, periodista de la Universidad Austral de Chile, estudié acá en el sur también, magíster en pensamiento, arte, pensamiento y cultura latinoamericanas de la Universidad de Santiago de Chile. La mayoría de mi trabajo lo he realizado aquí en la ciudad de Osorno como comunicadora. Parte de mi primera formación fue en la radio Voz de la Costa, donde también aporté desde mi investigación como de pregrado, trabajé también en la radio ahí, donde también generé mis vínculos importantes con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, con quien todavía tengo mucho contacto y cariño con mis compañeras y compañeros en Latinoamérica. También mi trabajo se ha realizado lo he realizado desde como docente, como académica universitaria, como comunicadora, como gestora cultural, en la ciudad de Osorno, en la provincia también, y también me he dedicado desde la militancia feminista, que es lo que más me apasiona y me motiva a estar hoy día y tirarme a la piscina como precandidata a la Convención Constituyente, es la educación no sexista, comunicación no sexista, y las luchas que hemos dado junto a mis compañeras desde diferentes espacios. Principalmente nos ha motivado la organización feminista en la ciudad de Osorno, y la educación no sexista justamente para niñas y adolescentes, que lo hemos realizado en talleres tanto en escuelas, liceos, espacios académicos, no académicos, y es lo que me motiva hoy día a seguir realizando también. Como gestora cultural, parte de mi trabajo ha sido como coordinadora de la Feria del Libro por varios años en la ciudad de Osorno, y hoy día en la actualidad ejerzo mi trabajo como encargada de cultura, trabajadora honorarios, como muchos y muchas, en la Municipalidad de San Juan de la Costa. Un poco esa soy. Mis padres, quien les envío un cariñoso saludo, Raúl Añasco y Débora Nostroza, ambos dirigentes sociales, políticos de esta ciudad, son mis referentes principales, y a ellos hoy día les agradezco el que existan, que me hayan educado y que me motiven a ser parte también de este proyecto colectivo. Muchas gracias. Gracias, Cristi, por tus palabras. También nuestras raíces, ¿no es cierto?, son parte de este proyecto, las que nos impulsan a luchar, a seguir trabajando en nuestra historia. Como decía Eduardo Galeano, que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias, y esas historias son también las que nos reúnen y nos han encaminado a este proceso por trabajar por una nueva constitución, por la constitución que puede hacer parte de, que es un camino también esta construcción nueva de la constitución a ese país que igual donde queremos vivir, donde queremos habitar. Así que muchas gracias, Cristina, por tus palabras, por presentarte, y con el mismo cariño también, Felipe, si nos podrías comentar más o menos quién eres
y cuáles son tus motivaciones para presentarte como candidato a la Convención Constitucional. Ok, ahí sí. Bueno, mi nombre es Felipe Matus. Nací acá en la ciudad de Osorno. Soy hijo de Osvaldo Matus y de Marta Barrientos, que también son nacidos y criados acá en Osorno. Mi familia en general vive acá y hay una historia, digamos, también política que acompaña a mis padres y todo el proceso de la Unidad Popular en adelante. Así que de una u otra manera, inevitablemente también me siento un poco heredero de cierta forma de pensar y de soñar el país. Y creo que esa interrupción terrible que sucedió en algún momento, de una u otra manera tiene su continuación en este 2019 y para adelante. Eso como primer punto. Luego puedo decir que estudié psicología de profesión y me he dedicado a ejercer esa profesión principalmente dentro de la política pública, específicamente trabajando en Sename y también en los servicios de salud en temáticas de violencia intrafamiliar. Principalmente las temáticas a las cuales he abocado mi desarrollo profesional y también diría personal, tiene que ver con todas aquellas problemáticas derivadas de la exclusión social, derivadas, digamos, de este sistema neoliberal, ¿verdad? Que va generando que ciertas voces, que ciertos espacios, capas de la sociedad queden excluidas del ejercicio de la democracia y finalmente se vuelven de una u otra manera responsabilidad del Estado tratar de subsanar eso, pero lamentablemente la mayoría de las políticas públicas también se han vuelto un negocio, como por ejemplo Sename, o la mayoría de las políticas públicas, el Estado realmente no se hace responsable. Y habiendo trabajado tanto tiempo en Sename, casi en toda la línea programática que ofrece Sename, me doy cuenta que no hay una voluntad real, por ejemplo, de trabajar hacia el bienestar de los niños. Y cuando tú ves que el Estado, el gobierno, no tiene un interés real en trabajar con los niños, no se conmueve con la situación de los niños, te preguntas en qué sociedad estamos. Porque si ya no te conmueve eso o no puedes o realmente no quieres dirigir los recursos del Estado a subsanar esa situación, te habla de que hemos construido una sociedad muy terrible y que hay que de una u otra manera irse haciendo cargo. Creo también, siempre he participado a la base tanto de la política pública en mi trabajo como en el área personal y política, siempre he tratado de trabajar a la base. Y estoy orgulloso de eso, soy un ciudadano X, pero que también el 19 estuvo en la calle, estoy aún participando y siempre he tratado de aportar desde mi visión y desde mi experiencia a los procesos de cambio social. Y me siento de una u otra manera representante del chileno común y corriente, porque no creo que tenga algo muy sobresaliente quizás, pero sí he vivido en este país y he tratado de tener una conciencia respecto al trabajo que hago y respecto a la mirada también que he ido desarrollando. Así que ese es el motivo por el cual también decido tomar esta responsabilidad, porque creo que es un momento histórico en donde tenemos que hacernos cargo, todos tenemos que hacernos cargo, por lo menos del espacio que está alrededor de nosotros, de lo más cotidiano, y tratar de aportar hasta donde podamos, porque todo el esfuerzo que se ha hecho, todo lo que ha sucedido, que ya lo decimos en el video, en un video que anda corriendo por ahí sobre nosotros, todo lo que ha sucedido, todo el esfuerzo, tanto de vidas como de organización, no puede esfumarse y quedar en nada. No puede quedar en manos nuevamente de los partidos políticos, y la apuesta que nosotros hacemos es justamente a presentar una alternativa que esté fuera de eso y tratar de hacer una política diferente. A eso apostamos y yo creo mucho en eso y creo que Osorno ha tenido un proceso de despertar súper fuerte y en general quizás el sur también lo está teniendo. Así que espero que podamos construir esto y podamos levantar esta lista independiente, realmente independiente. Eso. Gracias. Gracias, Felipe, por tus palabras, por tu presentación. Qué más importante también en este contexto de pandemia, de coronavirus, que comenzar a visibilizar la importancia de la salud mental como debería haber sido hace muchísimo tiempo antes. Así que muchas gracias por tu intervención, por tus palabras, y todavía queda mucho camino. Yo creo que nos queda harto camino por irnos conociendo y que este espacio
sea cual sea el futuro de nuestra lista, de nuestro proyecto, pueda continuar y perpetuarse como un trabajo territorial permanente en el tiempo. Así que muchas gracias, Felipe. Y ahora, en último lugar, pero no menos importante, como dicen por ahí, Claudio, te quería pedir también si te puedes presentar y dar a conocer cuáles son tus motivaciones para ser candidato a la Convención Constitucional. Entendemos que estás con un poquito de desfase, así que con paciencia vamos a poder comunicarnos muy, muy bien, y ahí nos vas a contar por qué estás con desfase también, que es un tema de la conectividad en nuestro país que con el coronavirus también ha cobrado mucha relevancia. Así que, Claudio, con paciencia vamos a esperar a nuestro compañero para que se pueda presentar. Hola, hola Francesca, gracias por también dar las explicaciones. Hola Felipe, hola Cristina. Yo aquí vivo en Puyehue, yo estoy acá y claro, mi conexión a internet no me da para mucho y tengo que jugar ahí entre una conexión y otra y esta es la que me resulta más estable, pero tiene un poquito de desfase. Bueno, yo soy el último en llegar también acá, el más reciente. Yo de hecho no soy de la provincia, yo nací en Temuco, pero ya en Puyehue. Me vine acá a estudiar y claro, agradecer este espacio también que ustedes me dieron, la invitación y ustedes compartir el espacio de manera súper abierta. Y claro, mi motivación a participar aquí es un poco lo que dice, me sumo a las palabras de Felipe, de hacerse cargo, a las palabras de Cristina, de tirarse a la piscina. Yo creo que el país entero se tiró a la piscina el 18 de octubre, después se tiró a la piscina con el apruebo, y entonces hay que tratar de seguir con eso, y hacerse cargo de lo que uno piensa y que puede cambiar. Yo lo veo en mi hija, ella aquí cuando van a la escuela, todas las dificultades que tiene la escuela, cómo este sistema sigue reproduciendo desigualdades entre lo rural y lo urbano, entre la gente con estudios, con la gente que no tiene más estudios, y cómo va privilegiando ciertas formas de conocerse, ciertas formas de relacionarse, que al final son súper perversas. Entonces tratar de ir cambiando eso. La educación no sexista de Cristina, y yo la vivo esa necesidad, pues, de cuando llegan a la escuela y le regalan la pasta de dientes de Barbie a las niñas y la pasta de dientes de Cars a los niños. Y al final uno ve cosas tan nimias, pero que la Constitución no va a cambiar eso, pero es el primer paso. Es el primer paso hacia ir a un nuevo país. Eso. Muchas clases te iba a decir, ya estoy traumada, pero ya terminó el año, ya no terminaron las clases virtuales. Muchas gracias, Claudio, también por sumarte a esta idea, por creer también en este proyecto y hacerte partícipe desde el primer momento en que te presentamos el proyecto, que te interesó, y contribuir también en lo que ha sido nuestro trabajo, en este arduo trabajo de ir conversando y compartir ideas para formar lo que va a ser nuestro proyecto como lista, que está en constante construcción, reflexión, y que nos ha servido para también ir compartiendo diferentes visiones sobre lo que es vivir y habitar en este territorio. Así que muchas gracias a los tres, muchas gracias Felipe, Cristina, Claudio, por sus presentaciones, y ahora les quería pedir que también vayamos como conversando, que la idea de esto que sea también una conversación de lo que son nuestras ideas generales, ideas como nuestras paradigmas a partir de los cuales hemos basado nuestras ideas para avanzar hacia una propuesta para la nueva Constitución. Disputar el poder bajo estos paradigmas son algunos como ejes centrales a partir de los cuales hemos basado nuestras reflexiones y nuestra propuesta como lista, y en este caso de precandidatos hacia la Convención Constitucional. Ahí, si quieren, ustedes pueden ir comentando también. Nuestro primer punto del programa en el que hemos estado trabajando es la visión del ser humano,
creemos que debe existir una mirada pluralista del hombre y la mujer y las disidencias sexuales, siendo esta integral y diversa del desarrollo de cada uno, une con su entorno natural y sus semejantes. Cristina, Felipe o Claudio, si alguien quiere hacer alguna acotación, Cristina. Sí, este espacio que es construir como el programa de esta lista se fue gestando justamente de acuerdo a los pensamientos, a nuestras propias militancias y nuestro propio trabajo. Entonces, cuando pensamos en la visión del ser humano, pensamos en esa visión total y diversa del hombre, la mujer y de aquellas personas que no se sienten ni hombres ni mujeres, y creemos que es fundamental comenzar a conversar desde esa perspectiva no excluyente, que no está tampoco en la actual Constitución, y debe ser así nuestras conversaciones de aquí en adelante. Cada ser humano tiene una diversidad por su propia cuenta, y eso tiene que ser entendido y reflexionado también desde los espacios políticos que hoy estamos o donde nosotros queremos participar. Por tanto, creemos que es fundamental también observarlo desde su territorio. Cada persona también vive en un territorio específico. Nuestro territorio, Distrito 25, podríamos llamarlo también para nuestros hermanos y hermanas mapuche huilliches, podría entenderse como la Futa Huillimapu, que es más amplia, pero también es un territorio especial con una geografía distinta, por tanto una conexión distinta también con el medio natural o la madre tierra, que para nosotros es importante destacarlo también, y que luego más adelante está en un punto aparte, pero ese es nuestra visión de ser humano. Felipe, ¿querías intervenir? Sí, yo solamente me gustaría agregar que en este momento estamos en un proceso de transformación y de cambio de las identidades culturales, las identidades sociales, y es importante que aprendamos a que esa rigidez que estuvo mucho tiempo dominando respecto a quiénes podemos ser o a quiénes somos, instaurada principalmente por las institucionalidades clásicas como la iglesia, la educación prusiana, el latifundio, etcétera, todos los órdenes sociales que han regido la República Chilena desde que existe, de una u otra manera se están desestructurando, y eso da la oportunidad a que podamos crear nuevas formas de estar y de ser en el territorio, pero eso también depende de cómo el Estado acepte o de una u otra manera vea realmente lo que está sucediendo, y no solamente esté a disposición de intereses particulares justamente que tienden a dominar o a reprimir la expresión natural de la sociedad, en cambio, en constante cambio. Entonces, creo que es importante quizás entender que hay una impermanencia siempre respecto a las identidades y a los conceptos, y tenemos que estar dispuestos a ese cambio y a apoyarlo, porque de esa manera nos nutrimos más culturalmente y espiritualmente también. Eso, básicamente. Claro, es importante esa concepción también que hemos planteado de que lo que tú mencionas, Felipe, de cómo la institución también va normando el quiénes somos o el cómo podemos ser, y al fin y al cabo esto todo se ve reflejado en la Constitución, en el modelo de ciudadano que se quiere para habitar este país bajo un sistema económico, político, cultural, etcétera, específico. Entonces, me parece fundamental también recalcar esto y que sea uno de nuestros puntos base a partir del cual genera nuestro programa de cuál es la visión del ser humano, una visión amplia de la libertad también, del cómo construirse como individuo, nuestras relaciones con el cuerpo también, y que en esa coexistencia también con los diferentes seres vivientes, seres sintientes, con los que coexistimos y habitamos en este planeta. Así que me parece muy interesante este punto, y lo podemos conectar también con el siguiente punto, que es el territorios en resistencia, donde, como les decía, se conecta completamente con lo que es la visión del ser humano, con la coexistencia de los territorios en resistencia. Ahí acá se plantea que comprendemos que existe una deuda histórica con el medio ambiente o madre tierra, con los territorios invadidos donde habitan pueblos indígenas,
también existe una deuda con aquellos espacios que se han convertido en el hogar de pueblos migrantes y desplazados por las guerras, economías, narcotráfico o por persecución política o religiosa. Por otro lado, creemos que las mujeres y sus cuerpos también son territorios ocupados y en constante disputa por el patriarcado ejercido desde la construcción del Estado-Nación, por lo que no descansaremos hasta lograr que se erradique por completo esta forma de dominación, de dominar nuestro entorno y nuestros cuerpos. ¿Ya? Así que si quieren hacer comentarios en torno a este punto, también están las palabras abiertas para quien lo desee compartir. ¿Hay algún comentario? ¿No? ¿Sí, Cristina? Claudio prendió su micrófono ¿Sí? primero. Claudio, Bueno, gracias. Sí, pues esta deuda con el medio ambiente y con la gente que vive ahí también, porque se relaciona con el medio ambiente y que a veces uno también se dan cosas muy cotidianas, como aquí donde yo vivo había un río y antes la gente se iba a bañar ahí y era una forma de compartir, de socializar de los jóvenes, y que ahora el río está contaminado y entonces ya no es tan seguro ir, y ahora también está cercado, y entonces ya no es la misma relación que se genera de la gente. Entonces el territorio también va afectando a las personas, así como las personas van afectando el territorio. Entonces es súper importante el tipo de territorio que vamos construyendo y esta resistencia creadora, porque no es cualquier resistencia tampoco, es una resistencia creadora que va creando nuevas realidades, que va creando nuevas formas de relacionarse y que nos permite soñar, como tener una lista como esta. Claro. Sí, para aportar a lo que plantea Claudio, nosotros también observamos que este territorio, este concepto, este paradigma de territorio en resistencia, tiene que ver con que también el medio ambiente, la madre tierra, no la podemos capitalizar o economizar con esa, hay territorios, espacios sagrados que no tienen un valor monetario y que hoy día son también territorios en disputa o espacios en disputa. Tenemos Quinto Ante, tenemos sectores en San Juan de la Costa, en Purranque, que han sido invadidos por las forestales, por el poder económico, que hoy día tiene crisis, se observa una crisis hídrica, pero más allá de la crisis hídrica que afecta al entorno, a sus habitantes, afecta directamente a la cosmovisión del territorio, que tampoco se toma en cuenta a la hora de analizarse como una crisis. Entonces, para nosotros es importante comprender estos territorios en resistencia también como territorios que no pueden ser capitalizados por este sistema económico, ¿ya? Otro punto importante que creo que es interesante reflexionar es sobre los cuerpos, nuestros cuerpos de mujeres, pero también de jóvenes, de niños, niñas, que son cuerpos en disputa, porque justamente existe una división sexual también del trabajo, por ejemplo, lo mismo que hablábamos de esta educación no sexista, porque hoy día existe una formación hacia nosotras, nosotres, que no permite ser personas que avancen hacia una identidad que queramos, sino que la que debe ser. Esta actual constitución nos exige ser ciudadanas de una manera, bajo una lógica, no nos permite salirnos de esos bordes. Y este territorio que es nuestro propio cuerpo se resiste porque queremos salirnos justamente de ese borde que la Constitución hoy día nos exige ser. Por eso existe tanta diferencia y tanta discriminación y tanta disputa continua y constante, porque nosotros queremos salirnos de esos bordes. Genial, Cristina, y tus palabras yo creo que sintetizan bastante junto a las de Claudio de lo que es nuestra visión sobre estos territorios en resistencia, cómo nos construimos en el territorio
y cómo nuestros cuerpos también forman parte de esos territorios en resistencia, esos cuerpos en disputa. Así que muchas gracias. No sé si Felipe quieres agregar algo o podemos continuar con el siguiente punto. Ya. Bueno, entonces, otro de nuestros paradigmas, ejes que son ejes programáticos, de los cuales han surgido de nuestra reflexión en torno a cómo construir un proyecto o cuál es nuestra visión sobre más que la Constitución. Yo creo que nos hemos ido reflexionando sobre cuál es nuestra visión de la vida o cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestros pares, etcétera. Y ahí es donde ha surgido esta otra concepción también del Estado. ¿Cuál es nuestra concepción del Estado? Y creemos que el Estado cooperativista es aquí donde los derechos sociales deben ser vistos y discutidos desde una mirada solidaria, colectiva, comunitaria, feminista, pues solo así podremos lograr entregar dignidad a la clase trabajadora, que siempre ha sido excluida del acceso digno a derechos que le corresponden como ciudadanas y ciudadanos de derecho. Esta misma clase, muchas veces explotada y denigrada, ha construido de manera solidaria espacios de resistencia y cooperativismo para cubrir aquello que el Estado por ley debería entregar a las personas más vulnerables. En momentos de crisis económica, sanitaria y otras, así como también ha demostrado ser organizada y altamente activa políticamente, pero de una manera colectiva y desde los márgenes, porque no se le puede permitir disputar el poder como estrategia de coerción. Esto es una síntesis más o menos de lo que es este apartado sobre la concepción del Estado, una concepción cooperativista, que sea comunitaria, que se comprenda desde lo comunitario como una base fundamental, solidaria, pero no en el sentido solidaria desde la caridad, sino de la solidaridad de que sabemos que coexistimos, de que estamos unidos y conectados también como seres vivientes, seres sintientes, y también desde una perspectiva feminista, antipatriarcal y colectiva. Así que, compañeros, no sé si quieren hacer alguna acotación respecto a esta visión del Estado sobre lo que hemos ido trabajando. Felipe ¿vale? Ya. Sí, voy yo, así mantenemos el orden un poco de sí, yo solamente quería agregar porque, bueno, creo que ahí está súper bien plasmado, pero solamente quería agregar que en este proceso de transformación que estamos viviendo a nivel social, también la estructuración jerárquica de la sociedad está mutando. Porque hay que entender que este orden jerárquico, que además tiene un orden que es racial, de género y de clase, es principalmente de carácter colonial. Es decir, se instaura en Abya o América Latina, que lo conocemos, ¿no es cierto?, más regularmente, se instala desde el proceso de la colonización, porque en general, cómo se organizaban las sociedades acá tenían un carácter cooperativista, horizontal, relacional, y creo que nosotros siempre estamos mirando hacia otros lados, ¿verdad? Hacia Europa principalmente, hacia el pensamiento eurocentrado, que desde hace muchos siglos viene planteando un orden jerárquico, tanto en lo espiritual, en lo económico, en el Estado, en la organización de la sociedad del Estado. Pero si nosotros observamos los paradigmas propios de este territorio, ancestrales de este territorio, el planteamiento es otro. Entonces yo creo que la invitación también del Estado cooperativista tiene que ver con tomar en cuenta los saberes invisibilizados y poder llevarlos, ¿no es cierto?, digamos, a la práctica, principalmente, y quizá salir un poco de la colonización del pensamiento, la colonización del ser, la colonización del poder, etc. Eso básicamente. Bacán, Felipe, gracias por esos aportes necesarios también, que contribuyen también al diálogo, a la construcción de estas reflexiones. Y Cristi, ¿también querías intervenir? Sí, solo aportar de que cómo reflexionamos este apartado es también con la reivindicación de todas las orgánicas que están, como dice aquí, fuera de los márgenes, todas esas orgánicas que trabajan desde las periferias, desde la autogestión,
desde el trabajo colectivo que ha estado siempre y que ha sido intencional por parte del Estado el negarles el espacio que se merecen, también como participantes activos de políticas públicas. Creo que desde los 90 en adelante, las orgánicas autogestivas y colectivas de las poblaciones, de los barrios, de los espacios sociales que fueron los espacios sociales que solidarizaron en la dictadura, fueron institucionalizados y fueron luego silenciados por el Estado de manera estratégica. Y creo que este Estado cooperativista que nosotros queremos, con el cual anhelamos, es justamente una reivindicación de toda esa gente que hoy día insiste también en trabajar, que se vio nuevamente realzada con las ollas comunes durante la pandemia. ¿Ya? Las ollas comunes existieron en la dictadura y esos otros espacios solidarios de ayuda del pueblo para el pueblo han existido siempre y fueron invisibilizados por el Estado, y hoy día con la pandemia se vuelven a realzar y a levantar, pero han estado siempre, y creo que eso es lo que nosotros queremos también reivindicar y anhelar, porque ha sido fundamental para el proceso de solidaridad real que existe en nuestro país. Sí, a ver si pues también puedo, tomándome un poco de las palabras de Cristina, que por un lado habló de la crisis hídrica antes y que ahora habla de estas organizaciones presentes que se van invisibilizando, y como en la ruralidad están los comités de agua potable rural, que son muchos comités que llevan 20 años, 30 años, 40 años y que han tenido que manejar así con todos sus bemoles, ¿no? Estar con el Estado, no estar con el Estado y empezar ahí a jugar y ganarse su espacio, tratar de incidir en la política pública, pero el Estado igual les quita el agua, entonces también les dice que gestionen lo que no existe. Y claro, entonces yo creo que de eso se trata también este Estado cooperativista que hay que crear, que se promuevan estos espacios de verdad, no así tan al tuntún. Y yo creo que la pandemia también lo nombró Cristina y dejó muy en evidencia lo frágil de este sistema, de este Estado, que básicamente es el mensaje que entrega es sálvese quien pueda, rásquese como pueda, y las ollas comunes han salido a colación, y esta, que al final la respuesta a la pandemia es bien solidaria, es como entre todos nos cuidamos o si no nadie se cuida. Entonces yo creo que esa también es una enseñanza que nos ha dejado el último tiempo, de una manera bien brutal, una enseñanza bien brutal, pero que hay que hacerla también. Claro, importante lo que mencionas, Claudio, cómo esta pandemia ha sido también como ese golpe en la cara también de lo que ya se venía acrecentando desde el año pasado, y también retomando como lo que hablaban ustedes, de cómo también están siempre presentes como objetivo, también es parte de nuestros objetivos de la lista de ir visibilizando que existen dentro de este territorio las personas que han trabajado por años, los representantes de los diferentes espacios y demandas que por años han trabajado, que habitamos este territorio, que debemos ser parte de este proceso hacia una nueva constitución, y como también esas orgánicas muchas veces han sido instrumentalizadas por el Estado, o esos saberes también no se han considerado como saberes fundamentales y se habían relegado a otros espacios, y ahora vemos como frente a esta emergencia sanitaria, pero también desde ese espacio de fuga creado a partir desde hace muchos años, pero acrecentado con la revuelta social, se han ido visibilizando lo necesario que son y que siempre han existido, pero en los márgenes de las sociedades. Así que para continuar, vamos con nuestro... no avanza, ahí sí. Con nuestro último punto del programa, democracia participativa. Recordando que estos son algunos ejes fundamentales, paradigmas a partir de los cuales nosotros estamos construyendo este programa. Recordar también que no estamos como frente a una elección como la característica, ¿no es cierto?, estas elecciones tradicionales,
donde nos está abogando como por disputando un espacio en el Congreso, en una alcaldía, sino que es hacia una convención constitucional, donde también se nos emplaza a pensar el país, la sociedad que queremos, donde queremos habitar. Entonces de ahí es donde surgen estos ejes, y el último es democracia participativa, que dice acá en nuestro apartado de resumen: una de las piedras de tope de la actual constitución es la democracia representativa, la cual ha sido de utilidad para la permanencia en el poder de la élite, que se ha enriquecido y construido leyes para su propio beneficio, desprotegiendo a la inmensa mayoría de la sociedad. Abogamos por una democracia participativa, pues cuenta con los mecanismos de participación y fiscalización, con procesos de descentralización, asambleísmo y participación directa del territorio, que nos harán ciudadanas más responsables con nuestras decisiones políticas y también fiscalizadores de todo el quehacer político del país. Una educación cívica y política nos permitirá avanzar en una sociedad altamente desarrollada y respetuosa con su historia y procesos históricos. Ahí, no sé, Felipe, si me quieres complementar respecto a este punto. Sí, yo creo que, bueno, este punto es fundamental porque aquí estamos hablando ya del mecanismo por el cual o a través del cual nosotros vamos a poder hacer realidad lo que estamos planteando o lo que estamos visualizando o diagnosticando. El mecanismo específico es la democracia participativa que tenga digamos, un afán fiscalizador, pero evidentemente que eso depende de cómo las personas, la sociedad civil, digamos, nos podamos organizar también y podamos participar de los espacios. Y entender que la política, que el hacer política es una fuerza que moviliza y que construye en la medida que nos hagamos partícipes, aunque sea en lo que está pasando en nuestro territorio inmediato. Saber, por ejemplo, qué está sucediendo en nuestro barrio, qué está sucediendo con nuestros vecinos, por ejemplo, que son abuelitos y que quizás no los viene a ver nadie. Estar al tanto de esos como microespacios, ¿verdad? Pero donde también podemos generar política que va enlazando y que va nutriendo una red que es más grande y que de una u otra manera, nos responsabiliza también de nuestro quehacer en sociedad. Porque nuestro quehacer no solamente es trabajar de lunes a viernes para poder comprar cosas a fin de mes y pagar el arriendo, sino que nuestro quehacer como personas, como ciudadanos, como parte de esta sociedad, requiere otro tipo de responsabilidades también. Y ahí yo creo que el hacer política está súper desprestigiado, la política en general está súper desprestigiada, pero no por nosotros como ciudadanos, sino que justamente por los mismos intereses que dominan el poder, que desprestigian la política para que nosotros nos alejemos del ejercicio del poder. Entonces, yo creo que la democracia participativa es un mecanismo que tiene que estar presente en los constitucionales para que lo que vayamos redactando dentro de la Constitución tenga que ver con el territorio y la gente lo pueda ir fiscalizando también y nos pueda ir fiscalizando también. Es súper importante, así como también tiene que quedar plasmado dentro de la organización del Estado, que existan instancias reales de fiscalización que ahora no existen, reales de fiscalización para poder, por ejemplo, evitar el desfalco de carabineros, el desfalco de las Fuerzas Armadas en general y tantas otras cosas que vemos día a día. Entonces, esa es un poco la invitación quizás de este punto, que lo creemos tan importante. Es la respuesta que nosotros, o la propuesta que nosotros podemos dar al diagnóstico que ya hemos conversado. Eso básicamente. Gracias. Cristina, te escuchamos. Sí, quería aportar con relación a la importancia de la educación política. Como hablaba el Felipe sobre que nosotros hoy día como ciudadanos y ciudadanas no tenemos, o sea, se utilizaba mucho este concepto de que los jóvenes no están ni ahí, los ciudadanos no están ni ahí con la participación, con ir a votar, pero porque yo creo, y vuelvo a insistir, yo creo que todo esto ha sido estratégico también para que nosotros no participemos y exista un analfabetismo político justamente para que los mismos en el poder se enquisten para siempre, porque así ha sido, o sea, que familias completas estén enquistadas en el poder desde hace 100 años no es al azar.
Y creo que eso ha sido así, y es importante que se destaque y que existe una élite política nacional, regional, local, que ha sido la que ha permanecido en los espacios de poder. Y porque nosotros como ciudadanos y ciudadanas no hemos recibido la formación política necesaria para que hoy día digamos, oye, no podemos permitir o tenemos el derecho a fiscalizar. Porque sí puede existir alguna ley que diga que la ciudadanía puede fiscalizar, pero nadie lo sabe, nadie está informado sobre eso. Por lo mismo, en algún momento se sacó la educación cívica de la formación escolar, la filosofía de la formación escolar, y creo que eso es estratégico para mantenernos ahí deambulando y trabajando de 8 a 8 para que estemos cansados y digamos, bueno, no somos parte y no salimos del sistema nomás, o no nos importa, no nos involucramos, y hoy día la ciudadanía vota a prueba y la ciudadanía tiene que comprometerse para los procesos venideros. Ya la democracia participativa justamente es esa, hacernos cargo también de esto, responsables, y hacernos cargo como ciudadanos y ciudadanas de lo que compete estos procesos políticos. Por algo hoy día también no hay información sobre el proceso constituyente, la gente está súper desinformada sobre qué significa patrocinar, cuáles son las fechas importantes para el proceso, y el gobierno y la oposición se han encargado justamente de mantenernos ignorantes y muy desinformados para que los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes como nosotros no participemos del proceso. Lo que significó para nosotros como personas individuales inscribirnos y todos estos trámites online, que era online, pero ser online no significa que sea fácil. Gracias a una compañera abogada pudimos asesorarnos para ir paso a paso inscribiéndonos como candidatos, como precandidatos. Sin ella no hubiésemos podido hacerlo. O sea, a eso voy, existe una desinformación total y una poca educación política que hoy día se exige sea mayor. Por tanto, democracia participativa también significa eso, mayor formación para los ciudadanos y ciudadanas. Gracias, Marce, Cristina, por tu intervención. Felipe también. Claudio, no sé si quieres agregar algo o podemos pasar también a la ronda de preguntas. Te escuchamos. No, súper de acuerdo con Cristina y Felipe, súper de acuerdo y con lo que está escrito ahí. ¿No? Yo creo que sigámonos, para llegar a las preguntas del público. Claro, ya. Entonces, prepárense, ya. Chan, chan. Bueno, nuestros compañeros, porque también recalcar que no somos nosotros solamente las personas que participan de esta colectiva, sino que hay muchas personas también que somos parte, que hoy están acompañándonos a través de las redes sociales, haciendo difusión, apoyándonos también en este espacio. Los saludamos también a cada una y a cada uno de nuestros compañeros que sabemos que están ahí al otro lado y que hacen que este proceso, este espacio también esté lleno de energía positiva y que nos sintamos con ese cariño también y el respaldo de ellas y de ellos. Voy a volver acá a sus fotos para dejarla de fondo, o quizás voy a dejar de compartir pantalla para que sea así nos veamos mejor las caras entre los cuatro y podamos ir conversando de manera más fluida. Acá me han enviado algunas preguntitas más o menos nos mandan hartos saludos, hartas cariño y fuerza, y también estoy buscando acá rápidamente la primera pregunta de Karina, que dice: ¿cuál es su análisis respecto a la poca participación de los ciudadanos en este proceso tan importante? Les repito la pregunta: ¿cuál es su análisis respecto a la poca participación de los ciudadanos en este proceso tan importante? Comenzamos entonces, algunos voluntarios y voluntarias que quieran responder, o si no, igual que en clases virtuales. Doc Felipe, me apareces tú primero. No estoy apuntando con el dedo para el lado. Ha salido elegido por el dedo. Tu micrófono está... Ahí sí. Bacán.
Yo creo que justo estábamos conversando un poco de esto, ¿no es cierto? La Cristina dio hartas luces sobre eso, yo igual mencioné un poco respecto a la baja participación, principalmente falta de información. Yo creo que muchas personas están esperando una lista independiente, pero tampoco se han tomado quizá el tiempo para impulsarla, porque es harto trabajo. Es un proceso que requiere harta reflexión para nosotros, por lo menos que ahora estamos también de candidatos. Ha sido también tirarnos a la piscina, ¿verdad? Pero claro, es un poco desilusionante de repente ver que dentro del distrito nos están armando listas independientes realmente, hasta el momento por lo menos. Somos la única que realmente está clara en esa definición. Y me sorprende también, me sorprende por la alta votación que hubo para el apruebo, pero que después el proceso se soltó un poco. Yo creo que simplemente los espacios políticos, hay ya en la idea de las personas que los espacios políticos están contaminados, o que la política de una u otra manera es sucia, y mucha gente es reticente a eso. Incluso para los patrocinios ahora la gente está muy desconfiada en patrocinar porque cree que va a quedar enganchada a algo, más a un partido político, no sé. Entonces hay mucha desconfianza y hay mucho miedo y hay mucha deslegitimación que obviamente es funcional para los poderes que ya están establecidos. Y yo creo que simplemente es eso, falta quizás más proactividad de parte de nosotros, porque de repente es mucho más, no quiero decir que es más fácil, pero quizás está más a la mano salir a protestar y estar en la calle, que por ejemplo juntarse a hablar, a conversar, a debatir y a formar un programa o a formar una lista o discutir sobre cosas que son complejas y profundas también, porque somos ciudadanos comunes y corrientes. De repente también nos sentimos excluidos de poder opinar, nos sentimos excluidos de poder tener ideas sobre las cosas, como pasa, por ejemplo, con el arte, que de repente uno piensa el arte es algo que solamente ejercen cierto tipo de personas, o para interpretar un cuadro o una obra artística solamente lo pueden hacer personas con ciertos conocimientos, cuando en realidad todos tenemos sensibilidad y todos podemos de una u otra forma canalizar ideas, canalizar sensaciones y expresarnos respecto a eso. Entonces creo que la política muchas veces es un espacio que está en el imaginario de la sociedad un poco distante y que las personas no se sienten parte de eso, o no sienten tampoco la confianza como para participar de esos espacios. Eso es lo que diría yo. Gracias, Felipe. Cristina o Claudio, les repito la pregunta también. Hacía referencia Karina a cuál es su análisis respecto a la poca participación de los ciudadanos en este proceso tan importante. ¿Cristina? Sí, solo agregar que ha existido también esta intención de que ningún ciudadano es capaz de ser un agente de cambio, agente político, un ciudadano que trabaja todos los días, que sale de su casa y hace un aporte desde su labor cotidiana, como que no mereciera o no es capaz de generar un cambio como un actor político. Yo creo que eso también es algo que la ciudadanía debe comprender, que no es así. Primero, ser un agente político no significa tener un apellido, ni tener una herencia de mucho dinero o extensiones de terreno. O sea, para ser un agente de cambio hay que ser una persona integral en el sentido de desarrollar su labor, la que sea, ¿ya? Con cariño y respeto hacia sí mismo y hacia sus semejantes. Yo creo que eso es lo principal para poder pensar que hoy día, porque las personas no son partícipes también, es porque tampoco existe un respeto hacia sí mismos y hacia quienes son y lo que hacen. Creo que ha sido también una estrategia de que no todos podemos llegar a un lugar o ser parte del proceso. Y creo que eso no es así y es algo que tenemos que cambiar. Gracias, Cristi. Y Claudio, te escuchamos entonces respondiendo a Karina. ¿Cuál es su análisis respecto a la poca participación de los ciudadanos en este proceso tan importante? Sí, bueno, yo me sumo a Felipe, a Cristina, y bueno, también así en lo concreto, la fecha es horrible para hacer esto, o sea, entre Navidad y Año Nuevo, después de un año terrible, tampoco es como las mejores condiciones para lanzarse, pero
yo también me quedaría con el vaso medio lleno. O sea, al menos aquí estamos nosotros 4, aquí estamos los 18 de la colectiva, tratando de sacar algo adelante, y yo creo que hay que agarrarse de eso, y la esperanza y los sueños se van pasando de a uno. Entonces, hay que avanzar nomás, hay que tratar de avanzar, y yo creo que también esta es una propuesta de que participar tiene sentido, de que tu participación tiene un efecto en algo, y con el tiempo yo creo que todos vamos a volver a reaprender a participar. Si es algo que sistemáticamente se nos enseña que no hay que hacer. Entonces yo me trataría de quedar con ese mensaje al menos, de claro, la gente no está participando, y tomarlo eso como una invitación más que como una traba, una invitación a seguir trabajando. Claro, una invitación a seguir trabajando, a que todas nuestras voces son válidas también, y también a ese trabajo constante de cómo también se relaciona con la fiscalización que hablábamos delante de los procesos, del estar participando activamente, y que ahí nosotros todos y todas vivimos y habitamos este país, este territorio, por lo cual tenemos la experiencia también que el conocimiento que surge desde la experiencia también del habitar, del vivir y de estar bajo las leyes que están dictadas en la Constitución. Pues entonces igual, ¿quiénes mejores que las personas que viven bajo esas leyes son las que pueden opinar respecto a ello? Así que esa es la primera pregunta, y no se relajen porque siguen las preguntas. Yo acá solamente soy la que trae la voz de las personas, y agradecer nuevamente a nuestros compañeros y compañeras que están trabajando arduamente, enviando sus preguntas. Acá hay una segunda pregunta, dice que es de Esteban Alarcón. ¿Cómo ha afectado a las candidaturas independientes el acuerdo entre Unidad Social y Frente Amplio? ¿Ya qué opinan ustedes entonces? ¿Cómo ha afectado a las candidaturas independientes el acuerdo entre Unidad Social y Frente Amplio? Aquí nos escapamos acá de las preguntas, de ese tipo de preguntas, y es más, nos gusta la polémica. Ya, no, mentira. Invito a mis compañeros entonces a dar a conocer su opinión respecto a esta pregunta. Última vez la repito: ¿cómo ha afectado a las candidaturas independientes el acuerdo entre Unidad Social y Frente Amplio? Por Esteban Alarcón, te agradecemos tu pregunta. Aportar que nosotros y nosotras hemos discutido justamente este tema en el espacio interno. Se nos ha preguntado por qué no estamos trabajando arduamente por una lista única. Y creo que también ha sido interesante la discusión, pensando en que nosotros hoy día queremos pensar en la construcción de una lista, no solo de una candidatura de una persona individual, sino una lista que logre aunar pensamiento, aunar motivaciones, visiones también de la sociedad que queremos. Y creo que la intención de esta fuerza poderosa que es construir esta lista única de independientes, o sumarnos a la propuesta de Chile Digno, que es lo que plantea esta persona, esta pregunta, es que hay que unar fuerza y pensamiento a costa de todo, y me parece que eso no es justo tampoco para los independientes y para los que votamos por el apruebo, pensando en que también los partidos han sido muy culpables de toda esta diferencia y desigualdad que hoy existe, ¿ya? No estamos dispuestos a ir a la unidad a toda costa. Se nos ha exigido desde los 90 en adelante a ir a toda costa con quien sea, y votar por siempre el mal menor, o votar en la medida de lo posible, y creemos que ya no es así. Se nos ha negado la posibilidad de pensar fuera del binarismo político, y estamos nosotros en contra de eso. Creemos en la libertad también de pensamiento y de opciones, y eso es lo que estamos haciendo hoy día con este lanzamiento de esta lista. Sí, ahí
también a veces se culpa un poco como a los independientes de, no sé, por decirlo de alguna manera, estar fraccionando a la izquierda, o bueno, a la derecha también, de estar fraccionando a la derecha, pero también los partidos no están obligados por ley a presentar candidatos. Ese no es una conversación que hacemos los puros independientes, o sea, ellos también podrían haberse abstraído de hacer sus listas, haberse abstraído de presentar candidatos, y entonces también es injusto a veces esa culpa que se le echa a las demás personas, justo a los independientes. Y bueno, pero a mí en lo concreto me ha traído oportunidades, porque yo, gracias a que ellos hicieron su pacto, yo pude participar de esta reunión, de esta lista, y así que hay un chiste así: buena suerte, mala suerte, uno nunca sabe. Quizás esos pactos de cierta manera van a permitir que esta lista salga más adelante. Felipe, gracias Sí, Claudio por la yo intervención, concuerdo Felipe. sí, yo concuerdo con la visión como más del vaso medio lleno, pensando en que cuando votamos a prueba o cuando estuvimos en las calles, lo que más resonó, creo, en todos nosotros es el hastío de ciertas prácticas de la política, que es un poco lo que hemos estado conversando también en este rato, ¿verdad? Esto de que la política funciona de cierta manera y siempre es sucia y siempre es cochina, entonces mejor no nos acerquemos ahí y que sigan siendo ellos los cochinos, pero al final es el poder el que está ahí concentrado, es la decisión respecto a nuestras vidas también la que está ahí. Entonces creo que también esta es una oportunidad, no solamente para las listas y los pensamientos independientes que se formen, porque nosotros vamos a hacer un canal o intentamos ser un canal. Al final da lo mismo el candidato realmente, sino que lo que importa es lo que podamos plasmar en la lista y lo que podamos hacer también en el espacio constituyente, pero siendo siempre un canal que represente a las personas que estuvimos en la calle y que salimos y que estamos hartos de ciertos funcionamientos de la política. Entonces creo que es una oportunidad, puede ser una oportunidad, eso va a depender si nos afecta o no nos afecta o de qué manera nos afecta, va a depender de la misma ciudadanía. Si la ciudadanía hace el esfuerzo de informarse, hace el esfuerzo, por ejemplo, de sacar su clave única y de patrocinarnos a través de la clave única, por ejemplo, va a lograr que nosotros, que tenemos que hacer eso porque los que van por partidos políticos no tienen que hacerlo, ¿verdad? Es una pega solamente y exclusivamente para los independientes, una traba, digamos, para los independientes, pero si la gente realmente nos apoya, realmente se entera de las cosas, realmente quiere participar, nos puede ir súper bien. Pues es una súper buena oportunidad, puede serlo, pero va a depender de todos nosotros. Eso, básicamente. Gracias Felipe, y sobre todo recalcar eso último, estas trabas también que hay hacia las candidaturas independientes, y para las personas que nos están escuchando, al final cuando ya comencemos a despedirnos también queremos como recalcar eso y explicar un poco lo que es este proceso de patrocinio, que es diferente al voto. Ya el patrocinio es el primer requisito en realidad para que como candidatos independientes, por eso se llama precandidaturas, porque todavía no podemos lanzar las candidaturas porque debemos tener la cierta cantidad de patrocinios, que por lista son mínimo 718 aproximadamente patrocinios, ya que esto se genera con la clave única y después en el CERVEL. Así que al final de la presentación vamos a explicar más o menos eso. Quedan dos preguntitas ya para no extendernos mucho. Hay una pregunta, se me fue, acá está, de Adrián Olmedo. Dice: buenas propuestas, pero jurídicamente, ¿cómo las plasmarían en la Constitución, que es la ley de leyes? En abstracto, vuestras ideas pueden fundamentar una buena constitución, pero también hay que estudiar los mecanismos y las experiencias de derecho comparado, por ejemplo, el proceso constituyente de Ecuador y de Islandia. No sé, les voy a repetir la pregunta porque está un poco extensa. En resumen, se pregunta, dice: buenas propuestas, pero jurídicamente, ¿cómo las plasmarían en la Constitución, que es la ley de leyes? ¿Cómo plasmarían entonces todo como este proceso que nuestras propuestas que vimos a conocer anteriormente, nuestros paradigmas en la nueva Constitución desde una perspectiva jurídica?
Sí, antes de responder al señor Adrián. Adrián Olmedo, que es candidato independiente, lo pone aquí. Es importante señalar que nuestra lista no somos nosotros tres que estamos trabajando, sino que somos un equipo de diferentes miradas y perspectivas también, y tenemos compañeros, compañeras que son abogados que nos están acompañando y ayudando también en la parte jurídica, que justamente, como lo hablamos delante, de esta poca formación política, orgánica, incluso jurídica sobre nuestra realidad, nos ha limitado también a la participación, justamente. Y nuestra compañera también nos ayuda a responder al señor Olmedo, para que él sepa también que nosotros no estamos solos, no somos expertos desde lo jurídico, pero tenemos un equipo que también nos está apoyando desde ahí para que también se entienda y se sepa que somos un equipo de trabajo, no estamos solos ni solas, ¿ya? Y señala que la propuesta jurídica es cambiar, además de las ideas, principios y derechos de la Constitución, es cambiar también la organización del poder, distribuir el poder de tal forma que se permita mayor participación ciudadana, que es parte de la estructura que nosotros planteamos en una de nuestras líneas estratégicas, con mayores consultas y plebiscitos ciudadanos, reduciendo el poder del presidente de la República, con procesos de forma constitucional más permeables a los cambios, que la tutela de la democracia quede en manos de la ciudadanía y no de un tribunal constitucional que opere como hoy en Chile, que también eso es algo que nosotros hemos conversado y que es algo que se ha discutido también desde que votamos al apruebo y por qué queremos cambiar la Constitución. Como una tercera cámara que funciona así, y también asegurando el respeto a los derechos humanos que nuestro país se ha obligado a cumplir. Ya parte de eso es lo que se plantea desde el equipo jurídico que está acompañándonos también, y a quien le enviamos un cariñoso saludo y abrazo por estar apoyando esto. No sé si alguien quiere aportar más con relación a lo que habíamos conversado, por ejemplo, sobre la autodeterminación. Felipe, de pronto, ¿quieres aportar desde ahí? Bueno, yo creo que las discusiones en general están ya dadas en torno, por ejemplo, al poder del presidente, en torno, se habla también, por ejemplo, de las dos cámaras, ¿no es cierto? Que sería quizás adecuado generar una sola cámara para que los trámites también fueran, digamos, un poco más expeditos en la discusión también, y que se adecue quizás mejor a los cambios que la sociedad está teniendo. También se habla, por ejemplo, de la plurinacionalidad, ¿verdad? De reconocer que hay diferentes pueblos en Chile y que esos diferentes pueblos también tienen un derecho a la autodeterminación. Hay ejemplos súper buenos aquí en Latinoamérica que no han llevado a la debacle de los países, pero sí siempre hay que tener quizás cuidado en esto de que se pueden estipular muchas cosas dentro de una constitución, ¿verdad? Muchos deseos, por así decirlo. Pero los mecanismos frente a los cuales eso se cumple y se hace concreto, creo que se plasma súper bien en esta idea de la democracia participativa, con, digamos, con un afán fiscalizador, donde la sociedad civil participe. Ya, esos mecanismos yo creo que se van a establecer porque hay un consenso general también. Bueno, va a depender de la votación de los constituyentes y quienes lleguemos a ese espacio, pero evidentemente que es importante establecer esos mecanismos de participación, y desde ahí es donde realmente porque podemos escribir una constitución, como dice el candidato independiente, se me olvidó el nombre del que hace la pregunta, como dice él, claro, los sueños son hermosos, los ideales son hermosos y nutren el alma y el espíritu de la sociedad, y son necesarios también porque nos dan un horizonte hacia dónde avanzar, y nos dan esperanza también de creer que podemos construir realmente un mundo mejor, o un mundo quizás que se adecue más a las expectativas que todos tenemos. Entonces, pero para que eso se haga concreto, efectivamente hay que hacer algunos mecanismos que permitan a la sociedad fiscalizar y sancionar
y participar de una manera más directa. Yo creo que a grandes rasgos eso. Y como dice la Cristi, realmente hay un equipo jurídico, o sea, hay muchas personas acá en Chile, del tema que nosotros hablemos, hay personas que ya han trabajado, que han presentado propuestas en AFP, en torno al Sename, en respecto a temas de género. Hay muchas propuestas y mucha gente que por años ha estado trabajando, y no es que nosotros vayamos a descubrir la rueda a la constituyente, sino que vamos a ir a defender ideas, básicamente. Y con el apoyo, obviamente, de la ciudadanía, sí, es el punto. Eso, básicamente. Gracias. Gracias, Felipe. Y Claudio, ¿querías también responder? Sí, yo iba a decir algo muy en la línea del último que dijo Felipe, y también agarrándome de algo que él también dijo antes sobre ser un canal, que yo creo que el rol del ser constituyente no es como el rol de tener todas las respuestas, sino como el de ser un facilitador entre presentar las múltiples alternativas, anclarla en la experiencia cotidiana de la gente, consultarlo con las bases. Entonces, no necesitamos ahora tener el articulado de la Constitución, y creo que son súper importantes los principios, y siempre va a estar la dificultad de que hecha la ley, va a estar hecha la trampa. O sea, no sé, a mí me han contado una experiencia en México donde el agua ha sido un derecho humano, el derecho humano al agua, y el gobierno ocupa ese derecho humano al agua para quitarle el agua a la a las comunidades indígenas y dárselo a las grandes ciudades, porque dice que las grandes ciudades viven más humanos, entonces hay más gente. Entonces, como la misma trampa que uno espera defender, la ocupan ellos. Entonces siempre, y la Constitución no va a ser la última, no va a resolver el país de una noche a la mañana, y este es un proceso, y que quizá eso es el aprendizaje más importante, porque la Constitución, que el país lo estamos construyendo todo el tiempo, todas las personas todos los días. Entonces, yo creo que hay que perder un poco el temor, y sin querer evitar responder la pregunta, yo también la respondería, y quizá el ejercicio es preguntarle a Adrián, ¿qué piensas tú que debería hacer? ¿Y cómo llevamos esa idea allá? Y quizá ese es el ejercicio que esta lista trata de hacer. Como todas estas preguntas, proponérselas a la gente, ver qué respuestas hay y llevarlas ahí, conversarlas con las personas que se han dedicado toda su vida a estudiar estos temas específicos, pero pero tampoco no perdiendo el contacto con nuestra vida cotidiana, porque si no, que hubiéramos puesto de requisito que todos los constituyentes son abogados. No, no es esa la gracia, no es esa la gracia, sino también tratar de recuperar esta experiencia cotidiana que Francesca mencionaba. Y claro que este es un trabajo que está partiendo ahora, y nosotros igual yo creo que nos va a tocar en algún minuto ver constituciones de otros lados, no sé, la Constitución de Estados Unidos, que lleva tanto tiempo y que en realidad, si uno la mira, son puras definiciones así muy como que las personas serán libres. Bueno, uno puede discutir si Estados Unidos es un ejemplo, pero la idea es que a veces las constituciones son así nomás, pues, y hay de todo tipo. Claro, y también comprender que la Constitución, que también ha surgido en nuestras conversaciones, que en realidad ha sido un trabajo arduo, no es el fin último, sino que también es un paso hacia la construcción de sociedades más justas, más equitativas, más igualitarias, pero tampoco podemos concebirlo como el fin último al cual nosotros apostamos, sino que es parte de un proceso también de cambio y transformación profunda de nuestras formas de vida, de nuestras formas de relacionarnos y de construir también las sociedades que queremos, que soñamos, que anhelamos. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por su respuesta. Yo creo que vamos dos preguntitas, no con el afán de censurar a nadie, sino que por el honor al tiempo, y está divertido este espacio y podríamos hacerlo, reunirnos cada miércoles a conversar por la eternidad. Así que voy a buscar la siguiente pregunta, que dice así, de Alex Oyarzún Trujillo, dice: agradecerles a todos por la valentía. Mi pregunta es para Felipe. Felipe, para ti. ¿Cuál es la importancia de la salud mental en la nueva Constitución? ¿Es importante o no? ¿O da lo mismo? Por Alex Oyarzún Trujillo, agradecemos tu pregunta. Bueno, es una pregunta que a mí me preocupa mucho, principalmente porque me dedico a eso, soy psicólogo de profesión, y por lo general he trabajado también ligado a la política pública, por lo tanto conozco cuál es la realidad y la preocupación que el Estado tiene hacia la salud mental. Creo que
dentro del presupuesto de salud mental, por ejemplo, ocupa un 5% o menos del presupuesto general de salud. Yo he trabajado dentro también de la política pública de salud y los recursos escasean. No sé, por poner un ejemplo, yo trabajé en un programa donde tenía que atender 80 casos y tener 2 sesiones al mes por caso, por ejemplo, y además llenar una forma burocrática súper pesada. Entonces, ¿qué tipo de calidad yo puedo brindar como psicólogo, por ejemplo, en ese tipo de espacio? Prácticamente ninguno, porque al final todo se mide por número. O sea, mi horario de trabajo se divide por número, no se ve la realidad de las personas, porque está diseñado por ingenieros, sin desmerecer a los colegas, pero está diseñado desde el número, desde la visión numérica y económica. Entonces, creo que no se toma en cuenta que la salud mental es fundamental, por ejemplo, para ordenar tu vida, para tomar buenas decisiones, para ejercer bien tu trabajo, para tener relaciones de comunicación sana con tu familia o con tu entorno, para construir una ciudad un poco más, o una sociedad un poco más empática, por ejemplo, para trabajar muchas cualidades que nos hacen seres humanos, finalmente. Entonces, cuando relegamos, por ejemplo, la salud mental, es como la relegación que se le da al tema de los cuidados, por ejemplo. No se valora el tema de cuidados de la gente que ejerce los cuidados, por ejemplo, de los niños o de la tercera edad, ya sea dentro de la familia como en los organismos públicos, porque pareciera que son labores que son de más baja categoría. Dentro del sistema en el que vivimos, el quehacer humano que está dedicado a la protección de las condiciones de vida pareciera que está en otra categoría, mientras que las actividades que están destinadas a la acumulación del capital pareciera que están en primera categoría. Entonces, ese orden de vida versus capital, creo que tenemos que moverlo, y la salud mental dentro de eso juega un papel fundamental, porque es cómo nos sentimos nosotros, cómo estructuramos el mundo, cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces, para mí personalmente sí es un tema relevante y me llega mucho, y me encantaría poder tener quizás una visión más amplia del territorio, del distrito, para poder también generar propuestas desde ahí y poder posicionar a la salud pública, o sea, la salud mental, digamos, emocional, dentro de un lugar relevante. Eso. Muchas gracias, Felipe. Qué importante es concebir la salud mental, como les mencionaba anteriormente, sobre todo en este contexto de pandemia, pero también es como todo en el contexto de vida, las políticas públicas, todas van, el cuerpo las va resintiendo, la salud, la mente, todo. No sé, ocurre una injusticia y hay una respuesta a nivel psicológico, incluso a nivel físico, y cómo estamos conectados también con todo lo que sucede en nuestro entorno. Yo lo veo reflejado en mi experiencia personal, por ejemplo, no sé, veo el femicidio que ocurrió en Yanquihue el día lunes a esta mujer de la tercera edad. Uno lo resiente físicamente, psicológicamente, y por eso también la salud mental debería ser también una parte prioritaria de este proceso de convención constitucional. Así que muchas gracias, compañeros y compañera Cristina, por estar aquí presentes el día de hoy. Esperamos seguir compartiendo en este espacio para darle a conocer a todas las personas que nos están viendo también, que se han tomado el tiempo. Sabemos que este fin de año es caótico, pero también antes de despedirme, quiero recalcar la importancia de los patrocinios para que estas propuestas, las ideas de las listas independientes puedan tener un asidero en lo que es el proceso de la convención constitucional, que los partidos políticos no necesitan hacer estos trámites. Ellos se supone que están validados por sus militantes, pero los candidatos y candidatas independientes debemos, bueno, mis compañeros, pero yo también soy parte de ese proceso que hemos estado trabajando, juntar patrocinios, ¿ya? Y frente a eso me gustaría aclarar que los patrocinios, muchas veces las personas los confunden con votos. De hecho, yo creo que si yo no estuviera tan inmersa en este proceso, también yo pensaría es un voto, entonces también lo comprendo. Pero el patrocinio es como el respaldo de la ciudadanía
hacia los candidatos independientes para demostrar que son representativos en el distrito al cual están postulando. Entonces, una cosa es el patrocinio que se realiza con clave única en el CERVEL, y el otro proceso viene después, cuando la lista ya logra estar inscrita. Nosotros necesitamos mínimo 718 firmas como mínimo para poder ya ser mis compañeros candidatos a la Convención Constitucional. Entonces los pasos son simples. Primero, conseguir la clave única. La clave única la pueden conseguir en el registro civil si la pueden recuperar o obtener su clave única. Ustedes agendan una hora en el registro civil y después los pueden llamar por teléfono o a través de videollamada en el correo electrónico. Ustedes se contactan con la ejecutiva del registro civil de forma virtual. Ella les pregunta el nombre, fecha de nacimiento, una fotografía con su carnet para comprobar que la persona que está obteniendo su clave única es realmente la persona que dice ser. Ese proceso demora un día y ya tienen su clave única, les llega el código, deben renovarlo, cambiarlo, una contraseña para la que ustedes recuerden, y ya teniendo la clave única, ustedes ingresan al CERVEL a patrocinar a nuestros candidatos independientes, que sería Felipe Matus, Cristina Añasco, Claudio Parejo, y esta lista está en conformación, así que quizás para la próxima semana ya podamos presentarles a nuestros compañeros y compañeras de nuestra lista final. Así que les agradecemos en primer lugar a todas las personas que se dieron el tiempo de escucharnos, de preguntar, de participar de este espacio. A nuestros compañeros y compañeras que están presentes, han estado atentas de las redes sociales, de acompañarnos también en este proceso de la difusión, y también a mis compañeros, estoy buscando el video también por mientras, a mis compañeros Felipe, Claudio y Cristina por el tiempo, por el espacio, por la valentía también, como nos mencionaba una persona a través de un comentario, de asumir este proceso del que no todos deciden asumir, y esta responsabilidad que no todos deciden asumir. Así que aquí estamos sus compañeras y compañeros, yo hablo en nombre de ellos, me tomo la atribución para apoyarlos y acompañarlos en este camino a la Convención Constitucional, y si es que no lo conseguimos, también continuar este trabajo, porque es un proyecto territorial que debe darse, que hemos asumido una responsabilidad de la cual no nos vamos a desvincular solamente por un proceso a la Convención Constitucional, sino que, como ha sido lo hemos repetido en varias ocasiones, la fiscalización de nosotros y nosotras es fundamental también para que no vuelva a suceder lo que ya ha sucedido por muchísimos años en nuestro país. Así que les agradezco también su valentía nuevamente, y me despido, y nos despedimos en realidad con el videíto que nuestros compañeros también del equipo audiovisual han realizado, Cristóbal y Liz. Así que voy a compartir la pantalla para despedirnos con este videíto que han realizado nuestros compañeros y compañeras. ¿Ya? Así que vamos por nuestro videíto y después ya nos despedimos. Tenemos toda esta lista de temáticas que hemos conversado con la colectiva todos estos días. Está autodeterminación, cultura y arte, derechos humanos, pero no sé, igual hay cosas que necesito compartir con los demás, o sea, más insumos, más conversación, más diálogo. No sé, por ejemplo, preguntarle a alguien, a ver, ya, por ejemplo, a ver, Felipe, ¿por qué quieres tú cambiar la Constitución? ¿Por qué quieres ser parte de este proceso? Este proceso es fundamental para poder organizarnos, para poder gestionar los espacios que nosotros necesitamos, gestionar el poder también, que ha estado tan concentrado durante la historia de toda la República Chilena. Y es importante abrir estos espacios, por ejemplo, a reconocer que somos diferentes pueblos, algo básico, a reconocer que los derechos ciudadanos no son un negocio y que no se puede lucrar con eso, con la dignidad de las personas, que nos ha llevado a esta posición de tener que tomar los espacios de poder, de decisión y gestionarlos. Pero creo que estamos un poco faltos en ese aspecto. Creo que las personas no están participando realmente, o veo poco interés en este proceso. Quizás las personas que votaron por el apruebo
no están tomando realmente la responsabilidad de ese voto en acciones concretas. No sé ¿cómo lo ves tú? Así como hemos hablado y nos hemos juntado a las reuniones con la colectiva que han aportado justamente a estas discusiones y a enriquecer toda la problemática del territorio, una de ellas justamente surge al invitar y hacer partícipe a la comunidad de esto que estamos tratando de construir. Yo creo que la fiscalización de la ciudadanía, la fiscalización del pueblo en todo el proceso constituyente debe ser fundamental. O sea, si yo aprobé, si yo fui a votar el 25 de octubre y aprobé, obviamente debo hacerme parte del proceso, que significa la elección de candidatos, la elección de una lista de independientes, porque justamente es lo que queremos hacer, el participar de cómo se construye, por ejemplo, el programa, incluso el eslogan de la lista. Es fundamental que el pueblo participe, que la comunidad participe. Por lo mismo yo creo que es parte de este proceso de cambio el involucrar a la ciudadanía y decir, oye, te toca hacerte parte también de esta construcción. O sea, aprobamos, pero también ahora fiscalizamos, participamos del proceso de convención constituyente, pero luego también vamos a exigir que los constituyentes o los convencionales te devuelvan, hagan una retroalimentación y también escuchen a la comunidad qué es lo que quiere decir y qué tampoco aprueba de lo que se está viviendo en el Congreso. Creo también que es una responsabilidad por las personas que estuvieron en la calle, que estuvimos en la calle, por las personas que están presas, privadas de libertad, y por todas las personas que fueron mutiladas, que fueron torturadas, que fueron violadas, que fueron desaparecidas, que fueron asesinadas, el tomar las riendas del poder y no dejarlo sobre la mesa para que los mismos de siempre lo terminen manipulando, sino que realmente sean nosotros los ciudadanos los que ejerzamos ese poder. Pero para eso necesitamos organizarnos, necesitamos participar y necesitamos hacernos parte de algo. Responsabilizarnos, dedicar nuestro tiempo como una prioridad al ejercicio de la política. Sí, pues mira, nosotros habíamos estado conversando porque obviamente son las demandas del territorio que comprende el Distrito 25, son varias comunas, Capurranque, por ejemplo, que también tiene escasez hídrica, igual que San Juan de la Costa por el tema de las forestales. También está la contaminación del lago Yanquihue, ¿ya? También está las demandas por el río Maullín. O sea, hay un montón de demandas territoriales que se tienen que incluir y que tienen que ser conversadas con la ciudadanía. Por eso es importante que se sumen a este proceso y participen. ¿Otro tecito? Otro tecito. Estaba silenciada, disculpe. Con ese video ya que prepararon nuestros compañeros de audiovisual, nuevamente a Cristóbal y a la Liz, muchas gracias por su trabajo y a todos nuestros compañeros y compañeras que nos están apoyando en este momento. Me despido, muchas gracias Cristina, muchas gracias Claudio, muchas gracias Felipe, y como les decíamos, si yo aprobé el 25 de octubre, yo también me comprometo y los invitamos y las invitamos a apoyar las listas de candidaturas independientes. Nos vemos y por el Facebook nos dicen que ojalá la instancia se repita, así que yo creo que pronto van a tener noticias de nosotros. Así que nos vemos, que estén muy